Bienvenido a la segunda sesión. Si acaba de unirse a este grupo pequeño, estamos hablando sobre la verdadera espiritualidad o R12 de acuerdo con Jesús. La semana pasada hablamos sobre cómo Jesús es la autoridad. Él define lo que es la verdadera espiritualidad. En esta sesión vamos a hablar sobre cómo dar a Dios lo que Él más quiere. Consideren esto por un momento. El Dios que creó todo lo que existe, el Dios que habló haciendo que el universo empezara a existir, quiere algo de nosotros. Él quiere que usted y yo aprendamos cómo darle lo que Él más quiere. He compartido en el libro parte de mi historia, cómo crecí hasta convertirme en cristiano, cómo nunca antes abría la Biblia cuando era joven. Vivía entonces en mi pequeña laguna enfocado en ser exitoso, estudiando y practicando deportes. Pero mi éxito no llenó mi interior. Entonces fue cuando empecé a preguntarme, ¿existe un Dios? Y si realmente existe, ¿qué es lo que quiere de mí? Compartí en el libro cómo terminé en un campamento de la Fraternidad de Atletas Cristianos. Estando allí me sentía como si hubiera aterrizado en la tierra de los fanáticos. Todos tenían Biblias y camisetas que decían Jesús. Creo que hasta entonces nunca había mencionado el nombre de Jesús en voz alta, excepto en una que otra oración. Al tercer día de estar allí por la mañana, me encuentro con cerca de 600 atletas sentados sobre el césped, con sus Biblias abiertas, mientras un hombre de pie comparte un mensaje. Con la presión del grupo encima, finalmente me digo, si existe un Dios, me gustaría saber lo que quiere realmente. No estoy sugiriendo que esta sea la forma en que normalmente Dios nos guíe, pero el caso es que abro mi Biblia y esto es lo que leí. Está en su guía de estudio. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Leí el pasaje y dije, wow. Lo leí en una de esas versiones bíblicas amigables y el texto era más o menos así. Ya que Dios es tan bueno con ustedes, le ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. En ese momento me di cuenta de que no me estaba pidiendo mi asistencia a la iglesia o mi dinero. Lo que realmente quería Dios era a mí. Eso hizo surgir una pregunta. ¿Cómo luce esto? Hablamos de esto en el libro, lo definimos y Pablo nos da una clara explicación de lo que Dios quiere en Romanos 12, vivir rendidos a Él. Pero ¿cuál es la imagen de esto? ¿Cómo es que esto se ve? Si, por ejemplo, pudiéramos invitar a Jesús ahora mismo a nuestro grupo pequeño y le dijéramos, Señor, ¿podrías mostrarnos cómo rendir todo? ¿Qué dices al respecto? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo funciona esto? De eso es de lo que vamos a hablar hoy en nuestro tiempo juntos. Escúcheme cuidadosamente. Dios nos va a decir que la rendición es la clave para experimentar la verdadera espiritualidad. De hecho, dice en Juan 12, versos 24 y 25, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Si te aferras a tu vida, si no te sometes o rindes a Dios, la perderás. Pero si te sometes o rindes, como enseña Jesús, si pierdes tu vida, entonces la conservarás. ¿No le parece interesante que Dios haya creado la naturaleza de tal manera que Él toma una pequeña semilla que muere al ser sembrada bajo la tierra? No puedes ver la semilla bajo la tierra, temporalmente la pierdes. Este es el tema del control. Cuando la semilla es sembrada, queda cubierta por la tierra, quedando fuera de tu control. Aparentemente está muerta, pero es justamente cuando da origen a la vida. Dios ha creado la naturaleza de manera que sea una metáfora, una imagen de cómo la vida opera en lo espiritual. En mi propia vida he descubierto que cuando me estuve aferrando a los deportes, a las mujeres, al dinero o al control, aún siendo un creyente, un cristiano que leía un poco la Biblia y reconocía a Jesús como su Salvador, no experimentaba su poder. Tampoco experimentaba ese verso que dice, venid a mí todos los que estáis cansados, presionados por las demandas y cargados, y yo os haré descansar. Traía las cargas, pero no experimentaba el descanso porque no estaba siguiendo las enseñanzas de Jesús. Estaba aferrándome a mi vida. Déjeme preguntarle, conforme usted lee el libro R12, habla con los integrantes de este grupo, si la verdad saliera a la luz y tuviera que ser absolutamente honesto, ¿alguna vez
ha rendido realmente su vida a Cristo? ¿Le ha dicho alguna vez a Él, voy a morir a mi voluntad y aunque esto me cause preocupación, me cause temor, no tengo idea tampoco de cómo va a ser esto, pero realmente quiero hacer tu voluntad sin importar lo que pase? Voy a hablar específicamente más adelante sobre cómo funciona esto y cómo lo puedes hacer. Pero ahora solo te pido que reflexiones al respecto. Comprendo que tus emociones se pueden revolver un poco con esto. ¿Qué pasará con mi futuro, mi trabajo, mis hijos? ¿Soy soltero? Si le digo adiós a esto y luego me caso. Relájese. Dios te ama. Tiene lo mejor en mente para ti. Jesús nos enseña que la rendición es en realidad la clave, el canal, mediante el cual las mayores y mejores bendiciones de Dios fluyen. Pero Él no solo lo enseña, sino que lo modela. Él en realidad nos lo mostrará mediante sus vidas de tres maneras. ¿Cómo se rindió antes de venir a la tierra? Luego vamos rápidamente a comprender por qué rinde en la tierra nuevamente su vida al Padre, y luego veremos su máxima rendición la noche antes de ser entregado. Él tuvo una batalla esa noche que nos muestra el sendero, que muestra cómo seguirlo. Él sabe que hay tensión, lucha para nosotros como la hubo para Él. Por eso vamos a aprender de su vida, de su ejemplo, conforme abre el sendero para nosotros. El sendero que muestra que Él rindió su vida al Padre por el gozo posterior de recibir lo mejor del Padre. Él quiere que conozcamos mediante su ejemplo, conforme tú y yo nos rendimos, que así es como recibimos lo mejor de Dios y así también le damos lo que Él más quiere. Sígame por favor en la guía de estudio. Punto 2 de sus notas. Cómo Jesús modela la rendición como el sendero para agradar al Padre. Leamos Filipenses capítulo 2 versos 6 al 7. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Este pasaje nos dice que en el pasado, antes de la fundación del mundo, Dios ya estaba pensando en ti y en mí y en la creación, porque debido a nuestro libre albedrío sabía que pecaríamos y nos separaríamos de la relación con Él. Pero la Escritura dice que el Padre enviaría a su Hijo y Jesús se ofreció voluntariamente, sometiéndose a los planes del Padre, y en consecuencia se despojó de sus privilegios y su gloria, adoptando la posición de esclavo y naciendo como un ser humano. Él rindió el control de su vida por una temporada para que su vida pudiera ser un modelo de rendición. Ve ahora en su guía el siguiente pasaje de Juan 5:19. Entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Y continúa explicando esto en Juan, capítulo 5, verso 30. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. La vida terrenal de Jesús fue marcada por la rendición. Subraya ahí vida terrenal. La vida de Jesús sobre la tierra respondió a la continua puesta en práctica de un patrón, donde Jesús dice, quiero complacer a mi Padre. Algunas veces cuando pensamos en Jesús, nos lo imaginamos como un superhéroe que en caso de necesidad se despoja de su manto y muestra una gran S sobre el pecho, lo que le permite vivir esa excelente y perfecta vida porque es Dios. Las Escrituras son claras. Jesús vivió la vida en la tierra con el poder del Espíritu Santo dependiendo del Padre. El sendero, el ejemplo, nunca fue que como era Dios podía vencer. Más bien, el sendero consistió en vivir rendido, despojándose de su divinidad. Jesús fue completamente humano y completamente Dios para que pudiera decir al Padre, voy a hacer esto, voy a confiar en ti, voy a perder mi vida, no puedo hacer nada con mi vida. Jesús te dice a ti y me dice a mí, este es el sendero. Incluso esa última noche hubo tensión, hubo lucha. La última noche de Jesús fue marcada por la rendición. Lo que esa noche significó fue que Jesús y su Padre se separarían por primera vez en la vida. Vea el texto en su guía, Mateo 26:39. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y lloró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber ese trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Lo que Jesús estaba diciendo en medio de esa lucha fue, me rindo, pero sus emociones estaban gritando, no puedo, el precio es demasiado alto, esto será muy doloroso. No creo que se refiera solo al dolor físico, a la corona de espinas, a la cruz, sino también al dolor de la separación del Padre. Quiero que sepas que la rendición será la clave para que experimentes la verdadera espiritualidad, porque de hecho considero que la rendición es el elemento faltante en la iglesia de hoy. El creyente promedio no experimenta el poder de Dios.
milagros, las respuestas sobrenaturales a la oración, la clase de paz y gozo de que hablamos. Porque si no hay profundidad, no hay resurrección. El poder de la resurrección tiene lugar cuando luchas, cuando estás en medio de una relación que sabes que es equivocada y le dices a Dios, no sea mi voluntad sino la tuya. Cuando Dios te dice que te muevas, pero no quieres dejar ese trabajo y le dices, no sea mi voluntad sino la tuya. Cuando eres soltero y le dices a Dios, quiero casarme, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Cuando te rindes, perderás tu vida, pero solo entonces la encontrarás. De hecho, Jesús da una orden directa al respecto. Te dice a ti y me dice a mí, este es mi llamado. Esto es lo que espero. Esto no es solo para pastores, misioneros y superestrellas. En Lucas capítulo 9, verso 23 al 24 dice, dirigiéndose a todos declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Yo sé que esto es difícil. Fui cristiano por 2 años y medio antes de rendirme a Dios. Jesús era mi Salvador, pero no mi Señor. Cuento toda la historia en el libro y ahí la puedes leer con calma después. Pero quiero que sepas que Dios comprende. Quiero que sepas también que si algún día quieres experimentar el poder de Dios, el amor de Dios, la verdadera espiritualidad, vas a tener que soltar el control. Vas a tener que confiar, vas a tener que creer que Dios tiene lo mejor en mente para ti. Lo que he visto con el paso de los años es que para la mayoría de nosotros el problema no es que Dios esté pidiendo demasiado, el problema es que creemos demasiado poco. En mi corazón yo no creía que Dios tuviera lo mejor en mente para mí. De hecho, llegué a pensar que si algún día me rendía a Él, todos mis sueños, el futuro, lo que más deseaba sería quitado de mí, pero la Escritura es clara, porque el sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Salmo 84:11. Saben, casi puedo sentir la tensión en la sala de reunión de su grupo pequeño. Algunos de ustedes han entendido que si se rinden a Dios, habrá implicaciones financieras, habrá implicaciones relacionales, habrá implicaciones geográficas debido a sus temores. Lo que quiero que entiendan es que Dios los ama tanto que nunca podrán obtener lo mejor de Él a menos que lo hagan a su manera. Jesús lo enseñó, lo modeló y lo ordenó. Él quiere que sepas ahora mismo en este salón, mira, ven a mí, rinde todo lo que eres y todo lo que tienes, porque ese es el canal, el sendero para mis mayores, ricas y más profundas bendiciones en tu vida. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, dice el Salmo. Voy a darle una imagen para ilustrar esto. Antes de ser cristiano me encantaban los juegos de cartas, especialmente la modalidad de póker que se llama Texas Hold'em. Este juego consiste en poner 2 cartas sobre la mesa de juego y luego te colocan 2 encima. Y la acción ocurre cuando uno de los jugadores toma todas sus fichas y las coloca en el centro de la mesa y le dice al grupo, rindo todo. Esta es la mejor imagen de rendición que conozco. Quiero pedirte ahora que consideres las fichas de tu futuro, las fichas del matrimonio, de soltería, las fichas de tus sueños, finanzas, y escuches a Jesús preguntarte, ¿quieres la vida que realmente es vida? ¿Vas a dejar de dar vueltas, de tontear? ¿Sabes lo que significa ser realmente espiritual? ¿Quieres experimentar poder? Si es así, toma hoy mismo todas las fichas de tu vida y empújalas hasta el centro de la mesa y dile a Dios, me rindo. La pregunta que quiero que enfrentes esta noche es la siguiente. ¿Te has rendido? Algunos de ustedes recuerdan el día que lo hicieron y la gran diferencia que ha hecho en sus vidas. Le invito a que comparta ese momento con los presentes, pero también las luchas que enfrentó para llegar hasta allí. Para otros, esta es la pregunta que Dios está haciéndoles ahora mismo. Sabes que Dios quiere que des el paso, pero sientes temor y no sabes cómo será si lo haces. Este es el trato. La clave para rendirse por completo no es asumir una postura valiente, tomando una decisión emocional. La clave más bien es ver a Dios por lo que Él es, su bondad, su amor, su sabiduría, sabiendo que Él tiene lo mejor en mente para ti. El corazón para rendirse es creer en Él.
La primera pregunta en nuestro tiempo de estudio y discusión de hoy se centra en hablar de cómo ves a Dios. ¿De dónde viene esta perspectiva? Cuando usted crecía, ¿cómo veía a Dios? ¿Qué le parecía que era? ¿Cómo ha llegado a creer en la bondad de Dios? Durante el tiempo de discusión con su facilitador, comparta cómo ha llegado a creer en su jornada en la bondad de Dios, en su generosidad, en su carácter, para solo pensar en lo mejor para ti. Muy bien, ¿están listos? Facilitador, sin importar dónde usted se encuentre o de dónde venga, ¿por qué no inicia la conversación con el grupo hablando de su propia jornada y cómo ve a Dios? Y luego todos los demás compartan su propia historia.